Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí otro lunes en la noche. Sus hosts, Anadelia Sánchez Gutiérrez y Rodrigo Galindo Rodríguez, los constitucionalistas, maestro y especialistas en Derecho Constitucional. Nos vemos para hablar un tema muy importante que es el de la elección de jueces para el siguiente año. Ya están las listas, ya los que se registraron, tanto los del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La reforma pasó, el plan no fue el plan A, no fue el plan B, fue el plan C, que a lo mejor y vino más fuerte que el propio plan A, pero bueno, ya pasó, estamos aquí. Buenas noches, Anelia. Hola Rodrigo, buenas noches. Pues sí, efectivamente, Rodrigo, el día 24 de noviembre se cerró la primera fase de registro para las personas que aspiraban al cargo de ministro, magistrado, magistrada, jueces y juezas. Y existe un total de casi 50,000 personas que se registraron a dicha convocatoria. Bien interesante. De hecho, días antes ya ves que estuvieron llamando a los abogados que cubrían el perfil porque decían que no había como tal convocatoria. Y ya en la última hora, en el último momento, pues todo el mundo se quiso registrar. Las plataformas del Senado estaban súper saturadas, tuvieron que hacer una inscripción alterna, proporcionaron 3 correos electrónicos en los cuales las personas que aspiraban para el cargo de jueces, magistrados, ministros, se registraban en esa vía por correo electrónico y luego días después vino otra vez, aperturaron la plataforma para que los documentos que requería la convocatoria los subieran los que hicieron el registro vía correo electrónico. No sé, ahí sí desconozco si en el caso de las personas que acudieron al área, hubo también un área específica, una ventanilla específica en oficialía de partes, por ejemplo, del Senado, abierta de 9 a 12 de la noche. Y ahí también la gente llegaba con sus documentos en físico y se registraba. ¿Cómo ves? Definitivamente, pues ya está en la lista, ya están los perfiles, independientemente de cómo haya sido o cómo se haya dado, tanto en el Senado como en el Poder Ejecutivo, como en el propio Poder Judicial, que entiendo que en el Poder Judicial fueron pocos, ¿cierto? Porque Sí, estaban en esta disyuntiva política que también vi en Twitter hace poco, en el que muchos jueces decían, bueno, tú, compañero, estabas diciendo hace poco que la reforma judicial no iba y que desde luego no ibas a presentarte por cuestiones políticas, en el sentido que tú no estabas de acuerdo, y de repente, pues te vimos ahí, ¿no? Eso decían muchos jueces en Twitter, criticando desde luego a otros jueces, eh, pero bueno, ahí vimos una pequeña ruptura dentro de los miembros del Poder Judicial, aquellos que se inscribieron y aquellos que decidieron, pues, de plano, no inscribirse. sí, e inclusive vimos a una de las líderes sindicales, si no mal recuerdo, que ella estaba en contra de la reforma, iba a las marchas y al final da una manifestación ante los medios de comunicación y dice, me voy a registrar, porque además el aspirante tenía la opción de registrarse en cualquiera de los 3 poderes. Así es. Entonces, tenía 3 plataformas para poderse registrar. Y al final, pues creo que también hubo mucha convocatoria para registrarse tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, porque corría el rumor de que el examen por parte del Poder Judicial iba a venir muy, muy pesado. También por eso Así es. muchos huyeron a registrarse a la plataforma del Poder Judicial. Así es, sin duda, pues ahí vemos ya vemos la politización de la justicia que ya anunciábamos, que bueno, que ya existía, pero que bueno, finalmente ya la vemos en acción. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es el tema de la elección. Parece que el INE ya está listo, hay unos amparos que lo estaban deteniendo. Finalmente el Tribunal Electoral, la Sala Superior, a través de una sentencia le da, digamos, luz verde y ahí también hubo un tema porque muchos decían, bueno, el tema de la suspensión no es tema del tribunal de la sala superior y otros decían desde luego, bueno, sí, porque es temática electoral. Sea como Sí, sea, va la elección. sí, fíjate que sí.
Bueno, se tiene previsto que sea para el 1 de junio de 2025 y que los cargos de juez, ministro y jueces, magistrados y ministros, la cifra total, los que van a ir a la boleta en esta primera ronda van a ser 5,379 candidatos. Y por ahí, como tú dices, ¿no? Venía el tema de la suspensión y decían, ¿cómo va a resolver el Tribunal Electoral si estamos hablando de una suspensión que viene de un amparo, cuando sabemos que la competencia, pues le pertenece en este caso a la Corte, ¿no? Como tal. Bueno, y siempre y cuando hicieran, atrajeran el asunto, ¿sí? Porque no era nada más la Corte, eso era ante un juez de distrito. Pero bueno, este, Claro, toda una confusión. Creo que fue un tiempo muy turbulento desde que grabamos ese video. Chequenlo en la playlist que es Crisis Constitucionales, de los más vistos, el segundo o tercero más visto, donde decíamos, bueno, ¿qué va a pasar si la Corte, el proyecto del ministro González Alcántara sigue? Estábamos en todo este proceso de transición. Al final, pues se acomodaron las cosas. Digo, no hubo esa gran crisis constitucional. Al final, pues se dio. Al final, el proyecto del ministro González Alcántara no pasó. sí. Va y bueno, todo ahí va fluyendo poco a poco, por así decirlo. Así es, Rodrigo. Y bueno, y al final dijeron, bueno, se está ingresando al Instituto Nacional Electoral en la disputa, y entonces ahí es cuando entra el Tribunal Electoral y dice, bueno, pues vamos a resolver al respecto. También otro de los aspectos que decían era el presupuesto, porque si bien es cierto, se hizo una modificación al INE y se le dieron mayores facultades a la consejera, pues decía, pues también el presupuesto, inclusive apenas Claudia Ruiz Massieu se pronunciaba al respecto y decía, bueno, ya vamos a llevar a cabo la elección de los jueces, juezas, magistrados y ministros, pues dales el presupuesto, ¿no? Claro, Dales la lana para que se puedan mover. Además de que debemos de tener en cuenta que a nivel mundial México es uno de los países que gasta más lana cuando se trata de elecciones. claro. En ese sentido digamos, entendible. La geografía de México, pues, es muy complicada. Realmente los recorridos, somos un país, pues, con vías de comunicación, bueno, con una geografía muy, muy montañosa que realmente la movilidad parece fácil en otros países porque está un poco más plano, pero acá en México realmente llegar a todos los municipios, pues sí, sí es costoso. Eh, pero bueno, desde luego, pues es parte de lo que se va a dar en ese proceso democrático, ¿no? Pues el gasto que se va a necesitar para una elección extraordinaria de jueces, juezas y magistrados, ¿no? Exactamente. Aparte de que pues siempre, cada año hay algún tipo de ejercicio democrático, ya sea que llegue algún cambio de gobernador, algún municipio, siempre hay un movimiento o están en los presupuestos participativos, por ejemplo, depende, ¿no? Depende del proceso que se lleve. Pero Sí, ahora súmale esta reforma judicial y el ejercicio que se tiene que hacer y que creo que es muy importante es cómo va a venir la boleta, que es algo que ha sido también muy criticado. ¿Cuánto tiempo te vas a llevar en votar por los jueces que están ahorita como candidatos? Digo, los ministros, pues en teoría serían los menos, porque son menos, ¿no? Ahora serán 9 ministros, pero vete por los magistrados y vete por los jueces de distrito, ¿no? sí, definitivamente va a ser un gran reto para el INE y para la participación ciudadana ver este primer acercamiento, que es la primera vez en la historia, literalmente, de México, que elegimos jueces federales. Escribió una columna que va a salir pronto que hay ejemplos históricos de que ya había elecciones de jueces, pero a nivel local. Hubo en el siglo XIX varias constituciones estatales que preveían la elección popular de jueces. Uno de esos fue Querétaro, que justo el Tribunal Electoral de Querétaro sacó un libro sobre eso, explicando cómo era la elección popular de jueces en la Constitución Estatal de Querétaro. Pero bueno, fue un ejemplo muy pequeño, fueron pocos años y bueno, fue en el siglo XIX, algo totalmente diferente, antes del voto popular directo, el sufragio universal. Entonces ahorita creo que va a ser muy interesante. Creo que desde luego, pues como primera elección va a tener sus cosas, va a haber estas complicaciones. Pero bueno, yo creo que pues, va a ser un ejercicio democrático interesante. También para saber las propuestas, ¿no? De alguna manera,
de los jueces, juezas y magistrados, ¿no? Y sobre todo la distribución de los tiempos de campaña, porque imagínate, tan solo en radio y televisión, ¿cuánto tiempo le va a llevar? Yo creo que nada más va a ser, hola, mi nombre es Anadelia Sánchez, voy para juez de distrito, magistrada, ministro y punto, ¿no? Claro, Eso claro. también va a estar, eso también va a estar muy complicado, los tiempos de radio, Los televisión. tiempos de radio, televisión y también a sabiendas de que ya son medios que se ven de alguna manera poco, ¿no? Importa mucho en las Claro, elecciones, desde luego, el territorio y también para los más jóvenes las redes sociales, ¿no? ¿Quién va a financiar, digamos, eso, si es que hay, ¿no? Eh, los sí se TikToks. financia. Cuando tú estás en campaña, inclusive hay una liga de Facebook en Ujú. la que te va diciendo cuánto va gastando el candidato. Ah, excelente, excelente. Sí, o sea, sí, sí hay un gasto, Excelente sí para genera un saberlo gasto. en Facebook, en Sí. TikTok, en todas estas Ujú. plataformas, para ver también su plataforma Sí, electoral, ¿no? Digamos que sí, qué se va a hacer cuando se llegue y desde luego pues el acercamiento ya a la población, porque también yéndonos de nuevo a la historia, sí, desde luego pues los grandes constitucionalistas del siglo XIX sí decían de plano pues el pueblo no puede votar los jueces, no puede participar en jurado y no puede meterse mucho porque bueno, es algo muy técnico, un poco los mismos argumentos en contra de la reforma, pero yo creo que esto va a dar una oportunidad para que la gente se acerque mucho más al Poder Judicial y sepa de qué trata, ¿no? Y cómo se hace realmente. claro, claro. Recuerda que, bueno, la gente en este momento, y yo sigo que aunque la reforma ya se haya planteado, sigue desconociendo completamente cuáles son las facultades jurisdiccionales y judiciales que tienen las autoridades, ¿no? Porque, bueno, partiendo desde ahí, ¿no? La diferencia entre qué es judicial y qué es jurisdiccional, ¿no? ¿Qué Totalmente, hace un juez? ¿Qué hace un magistrado? ¿Qué hace un ministro? Porque aparte tenemos diferentes tipos de magistrados, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de jueces, y claro. tenemos jueces locales y jueces federales. Entonces, pues ojalá sirva este ejercicio para que la ciudadanía tome interés por saber qué es el Poder Judicial y no lo sigan confundiendo con la policía judicial, ¿no? Desde luego estaba sacando también un artículo sobre cómo realmente el nombre de policía judicial quedó hasta el 2009 en la Ciudad de México cuando se cambió a policía de investigación, pero seguía Ujú, quedando el nombre de policía judicial que pues ya no era una policía judicial, era una policía ministerial, pero se quedó el claro. nombre literalmente desde tiempos de Porfirio Díaz, que había, digamos, un juez de instrucción que tenía su policía judicial y Ujú, un juez de causa, ¿no? Digamos, el policía judicial era el que te llevaba ante el juzgado de instrucción, ¿no? Y entonces la gente mayor, particularmente, pues no logran diferenciar la policía diferenciar. judicial del poder judicial, ¿no? Sí, exactamente, Rodrigo. Ese ya es un tema totalmente histórico que no sé en su momento Porfirio Díaz por qué no lo, digo, él que sacó, digamos, el juez de instrucción y lo volvió Ministerio Público, ¿no? Procuraduría en su Sí, momento, sí. ahora Fiscalía, ¿por qué no le quitaron el nombre, ¿no? Entiendo que algunos estados sí se cambió desde el principio a Policía Ministerial, pero la Policía Judicial Federal se mantuvo como Policía Judicial Federal y en el Distrito Federal, después Ciudad de Aquí en la México, Ciudad de México, sí. se Ujú, mantuvo como Policía Judicial también. sí. Y bueno, ahora ya es la PDI, Policía de Ahora Investigación. es la Policía de Investigación, ¿no? Que Sí, tiene más pues funciones. sí, ¿No? Rodrigo. Muy Pues vamos bien. a ver cómo nos va, porque además de los cargos de jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados en materia electoral, ministros, pues también tenemos la figura del Tribunal de Disciplina, que Así es. viene quitando al Consejo de la Judicatura Federal. Así es. Ujú, Así es, y hay y- que estar pues muy atentos, desde luego, porque en las medidas de control es muy interesante cómo México tiene de distintos tradiciones jurídicas, por así decirlo, el control, ¿no? Y particularmente el Poder Judicial tiene la visita, que la visita pues era una institución muy española, ¿no? Tiene la ujú, Contraloría, que es una institución pues muy francesa, ¿no? Tiene la Auditoría, que también es una institución muy norteamericana. Entonces, sí, este tribunal de disciplina creo que es muy mexicano en el sentido de que, bueno, va a delimitar mucho.
la actividad judicial y jurisdiccional. Exacto. Pues vamos a ver. Y Vamos a también los ver. jueces sin rostro, Así es que también, que es otra también nueva figura otra que nueva tiene el Poder figura. Judicial. Pues Pero vamos vamos a a ver ver. cómo nos va. Creo que también una de las deficiencias y errores que tuvo mucho el Poder Judicial fue el sindicato. Las plazas que vienen de los sindicalizados, eh, digo, yo no estoy a favor de la reforma, creo que sí tenía que buscarse una reforma, pero no en ese sentido. Muchos trabajadores, inclusive ahorita, tú vas a los juzgados federales, ya están cerrando 2:30 todos los días. Antes cerraban a las 3. Y vas a los juzgados locales y el rezago es impresionante. Y los ves tan tranquilos, tan quitados de la pena, sin esa atención al cliente, porque un servidor público debe de tener atención al cliente mal. Y creo que fue parte de que la gente también se resintiera y dijera, tiene que venir una reforma judicial. Totalmente, totalmente. El poco acercamiento que tiene la gente, pues digamos, es eso, ¿no? No tiene acercamiento pues con el juez, con el magistrado, que desde luego pues son gente que conoce mucho, que son muy metódicos, muy estudiados, pero de realmente eh, el primer acercamiento, pues finalmente son los trabajadores de base del sindicato, ¿no? Y Exactamente. sí, sí, definitivamente. Sí, Esperemos que también haya un cambio y una conciencia en este respecto y pues que haya una mejor impartición de justicia. Como sí, así es, conclusiones, Rodrigo. concluyendo, Pues vamos a esperar el ejercicio democrático, a ver cómo se va dando. Ahorita viene la siguiente fase de la convocatoria, que es el día 15. Una vez que ya concluiste tu registro, te llega un código y te dicen, has concluido tu registro de forma satisfactoria. Pero el día 15 se somete a una valoración y ya si cumples con los requisitos, como unas de ellos que eran las calificaciones de 9 y 10, el promedio general mínimo de 8, las cartas de recomendación. Entonces, ya una vez que cumpliste con todos y cada uno de esos requisitos, el día 15 va a salir una nueva lista de las personas que van a pasar a la etapa de entrevista y examen. Entonces, vamos viendo cómo avanza. excelente, excelente. Pues vamos a ver cómo avanza, seguiremos siguiendo el tema muy de cerca. Escriban en los comentarios qué les pareció, qué les ha parecido, cómo creen que va a ser la votación, si inscribieron, no se inscribieron, algún familiar se inscribió. Cuéntenos, cuéntenos y desde luego suscríbanse. Muchas Bueno, gracias. Buenas noches. gracias, Rodrigo, como siempre. Bye.